comenzábamos haciendo una reflexión sobre la situación que estamos viviendo todos en nuestro país, pero también en el mundo. Muchos de nuestros hermanos, familiares o seres queridos están afrontando situaciones de duelo, situaciones de pérdida de trabajo o disminución de sus ingresos que colocan en graves dificultades y aprietos a sus familias. También tenemos familiares enfermos, sea de nuestra familia cercana o de nuestra familia extendida. A todo eso se suma la convulsionada situación actual de nuestro país. De ahí que es apenas necesario que nosotros como creyentes reflexionemos de todo lo que implica para nosotros esta situación. Y una de las cosas que impacta nuestra vida es la ansiedad, la desesperación, el desconsuelo o emociones relacionadas con lo que estamos viviendo, de ira, de impotencia, de desesperación. Todo eso es algo que todos nosotros como creyentes debemos llevar delante de Dios y buscar consuelo de nuestra aflicción. Desde esa situación vamos a ir al Salmo 119, versículos del 25 al 28. Dice el orante o el salmista: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Hace una descripción de la condición del escritor bíblico diciendo: mi alma, mi vida está postrada en el polvo. Pero desde esa postración, desde esa necesidad, desde esa angustia, desde ese dolor, hace un clamor a Dios: Señor, vivifícame conforme a tu palabra, vivifícame, renuévame, ayúdame, sosténme. Y conforme a tu palabra es la invocación de la promesa de Dios de sostener a su pueblo en medio de estas situaciones. Sosténme conforme a tu palabra. Luego sigue diciendo el orante: de mis caminos te conté y tú me has respondido. La respuesta a la oración: enséñame tus estatutos. En medio de toda esta situación que vivimos, también debemos orar: enséñame tus estatutos. Enséñame, Señor, de acuerdo a tu palabra, qué hacer en esta situación. Hazme entender el camino de tus preceptos, o lo que tus preceptos nos indican, las acciones que debemos como creyentes acometer ante esta situación tan difícil. Nos llama a la reflexión también, dice: meditaré en tus maravillas. Y el versículo 28 dice: de tristeza llora mi alma. La Reina Valera actualizada traduce este versículo así: mi alma llora de ansiedad. Tristeza, ansiedad, angustia son las descripciones que podemos ver en el Salmo. Sosténme conforme a tu palabra. En la Biblia de las Américas traduce este versículo así: de tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Ahora quiero que vayamos al texto que está en el Evangelio de Juan, versículo 16. Perdón, Juan capítulo 16. De los versículos 31 al 33. Dice de la siguiente manera, leo en la Biblia de las Américas. Vamos a leerlo desde el versículo 29. Sus discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene, y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El Señor había anunciado ya a sus discípulos lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, la cruz que venía delante de él. Y el Señor muestra la fragilidad del ser humano. A estas alturas los discípulos todavía no alcanzaban a comprender la dimensión de la obra de Cristo y la intención de la obra de Cristo. Estos eran los mismos discípulos que habían jurado lealtad al Señor, incluso algunos como Pedro habían expresado su firme intención de seguirle y estar con él, incluso de morir junto a él. Pero el Señor conoce la fragilidad, la debilidad, la inestabilidad de nuestros corazones y les declara: mi hora ha llegado, mirad, la hora viene, la hora oscura del dolor, del sufrimiento, del terror, de la muerte. Ya viene, y el Señor era plenamente consciente de esa hora para la cual había venido y de esa hora que era dada, determinada desde antes de la creación del mundo, pues el Cordero iba a ser inmolado, iba a ser entregado desde el plan eterno. Pero Jesús les dice: y ya ha llegado. Y les habla sobre lo que iban a vivir ellos como sus discípulos, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Ahora, el Señor sabía que su misión implicaba ir solo a la cruz, pero en la cruz el Señor cargó con todas nuestras cargas, pero Él hace una aclaración importante y dice: sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y gracias a la cruz, posteriormente nosotros entenderemos que esta realidad también es una realidad para el creyente de hoy, en la medida en que el Jesús resucitado no nos deja solos. Recordemos la promesa de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, lo primero que yo quiero recordarte es que en medio del luto, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, no estás solo. El Supremo Dios está contigo. Él te acompaña todos los días en medio de la situación más difícil. Él está con nosotros. No nos abandona. Y ahí se introduce la esperanza del creyente. Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él, en Cristo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero una paz, además, que es una paz en medio de la tribulación de este mundo, en medio de la dificultad que nosotros estemos afrontando, sea cual sea la que particularmente nos esté afectando a nosotros o a nuestros familiares o a seres queridos o a nuestra sociedad en general. En el mundo tenéis aflicción, tenemos todo el tiempo, y en algunas circunstancias más fuertes que otras, y en algunos hermanos más fuertes que otros. Pero el llamado de la fe, o el llamado desde la fe en un Redentor que ha vencido todo el dolor, la soledad, el rechazo, la muerte horrorosa, incluso la ira. En el mundo no estamos solos. Y en el mundo Dios nos llama, en medio del dolor, a confiar. Esto es fe. Recordemos que fe viene de esa palabra hebrea emuná, que es precisamente confiar. En medio de la tribulación, hermano, confiemos nuestras vidas al Señor, de que el Señor cuida de nosotros, de
una mejor manera que incluso nosotros mismos. Y hay una esperanza más allá del tiempo presente. Recordemos siempre que las tribulaciones de este momento presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Eso es lo que el Señor nos recuerda con su victoria a través de la resurrección. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Él ha vencido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Dice el Salmo 34, versículo 19. Afrontamos muchas adversidades que originan ansiedad, tristeza, dolor. Una de las cosas que más origina ese temor y esa ansiedad es la pregunta: ¿qué será de mí mañana? Frente a esto que estamos viendo diariamente en los noticieros, de lo que vemos sobre la pandemia, de lo que vemos sobre la situación social, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará si yo muero? ¿Qué pasará si mi padre muere? ¿Qué pasará ahora que mi familiar ha muerto? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Cómo podremos levantarnos de esto? Son las preguntas que tocan el corazón del hombre, de tal manera nos angustian esas situaciones que se da lo que dice el Salmo: mi alma llora de ansiedad. Llora porque se generó un caos. Aquella persona que sostenía nuestro hogar ha muerto y ahora nuestra vida pareciera que se derrumba, pareciera que perdemos el control. Pero no parece que pierdes el control, hermano. Nunca has tenido tal control. Dios está en control de todo y el Señor que venció, el Cordero de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que ha vencido, que se levantó de la tumba con poder, que no pudo ser retenido por las garras de la muerte. Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando recordamos eso, cualquier ansiedad por el mañana toma su lugar o su justo lugar. Nos preocupamos y hacemos planes, pero recordemos que el Señor es el que nos permitirá ejecutarlo de acuerdo a su voluntad. De ahí que hay que ir a su palabra, a su voluntad. Ahora, todas estas preguntas inquietan el corazón del hombre. Y aquí surge la tentación de buscar respuesta en lugares equivocados. Por ejemplo, en la astrología, en las cartas o en cualquier cosa que nos hable o cualquiera que nos prometa dar un mensaje de que estaremos bien en el futuro. Ahora, hermano, yo no puedo asegurarte que todo irá bien en el futuro, pero sí puedo decirte que sea como sea que vayan las cosas en el futuro, Dios no nos dejará ni nos desamparará. La ansiedad incluso llega a quitar el sueño. El Salmo 3, versículo 5. Quiero que vayamos todos a ese salmo y recordemos cómo la ansiedad nos trastorna nuestra vida emocional y corporal de tal manera que incluso nos hace perder la tranquilidad y con ello la posibilidad de descansar. Pero el Salmo nos indica: yo me acosté y me dormí y desperté porque el Señor me sostiene. En medio de todas estas situaciones, vemos cómo la aflicción roba el sueño de muchas personas. La ansiedad puede causar un dolor emocional tal, capaz de infligir tal dolor, no solo a nivel físico, que también puede afectar la vida corporal, sino también a nivel emocional. Y esto nos expone a respuestas pecaminosas
como la ira, la agresividad, la violencia, como la desesperación, la agresión hacia otro o la agresión hacia nosotros mismos. Y por eso vemos personas sufriendo de ideas, de suicidio, de lastimarse, de atentar contra su propia vida, como una salida a esa carga tan grande que representa la ansiedad, el dolor por la pérdida de 1, 2, 3, 4 o más seres queridos. En medio de todo eso, hermanos, recordemos esa esperanza a la que hemos sido llamados, al consuelo eterno que proviene de esa palabra incorruptible que nos lleva a pensar en lo que está más allá de lo temporal. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra es la que nos consuela y nos da ánimo para seguir adelante. Solo si creemos, solo si confiamos nuestras vidas al cuidado de Dios, entonces podemos sanar de esa ansiedad. La única cura posible de esta terrible angustia que está inundando el corazón de muchos hermanos se encuentra en la palabra de Dios. Es esa promesa eterna la única que te puede sostener. La cura de la ansiedad es vivifícame conforme a tu palabra, porque esa palabra, esas promesas son las promesas que sostienen nuestra vida. Ante la cruel pregunta de qué será si yo fallezco, de mi hijo, de mis hijos, de mis familiares, la respuesta es Dios está allí, aunque yo no pueda estar. Dios nos sostiene. Dios es la esperanza de cura para la ansiedad. Por eso en los juicios de Dios debemos tener nuestra esperanza. En la promesa de Dios debemos esperar. Volvamos al Salmo 119, versículo 43. Y leamos, donde dice, y desde el versículo 41, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Esos preceptos son nuestra esperanza. El Señor nos llama a entender que tenemos un mundo de aflicción. El Salmo, en el mismo Salmo, en el versículo 38 también nos habla de esto y dice, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. En medio de todo esto, la meditación en la palabra, la oración de la palabra y de estas promesas que dice, por ejemplo, el versículo 38 de este Salmo, en la versión de Reina Varela, dice, cumple tu promesa a tu siervo que te teme. Recordemos esas promesas. Recordemos esas promesas y recordemos a aquel que es la promesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús, paz en medio de las aflicciones y paz en medio de todas las variadas angustias de esta vida. Solo una confianza depositada en Jesús nos puede dar la victoria sobre el dolor, la desesperación que ocasionan todas las situaciones que afrontamos en estos días. En estos momentos debemos recordar que el Señor, que nuestra fe describe el paso del creyente por este mundo, muchas veces usando la analogía del desierto,
tendremos aflicción. Es la descripción del Señor para con su pueblo. En el mundo tendréis aflicción. El texto que leíamos de Juan 16. La fe cristiana no es una promesa de un paraíso terrenal aquí, es la promesa de un paraíso terrenal cuando el Señor vuelva. En estos momentos tendremos aflicciones. Una de esas aflicciones es la ansiedad, el temor, el dolor, la pérdida, la angustia. Pero el texto nos llama a confiar y a confiar en aquel que ha vencido el mundo. Nuestra confianza entonces no es una declaración o confesión positiva de que todo irá bien porque yo así simplemente lo creo. No es fe en la fe, dice confiad, porque ya hay un precedente y ese precedente es yo he vencido al mundo. Miles son las promesas que hace la palabra de Dios a los creyentes y que en estos momentos de duelo podemos refugiarnos en ella y pedir consuelo. En el mismo Salmo 119, quiero que veamos los versículos 74 al 76. Vamos a leer desde que comienza la sección. 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Esperemos en su palabra, hermanos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Yo sé que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. En medio de todo lo que hemos vivido, ya sea porque el Señor nos esté afligiendo para moldear nuestra vida, o porque su providencia ha permitido circunstancias y situaciones dolorosas que estamos afrontando como creyentes, pero también como ciudadanos en este mundo terrenal, sujetos a plagas, a situaciones de desastres naturales y a situaciones de desorden social. El texto dice, como petición del orante, sea ahora tu misericordia para consuelo mío. ¿Dónde buscamos consuelo? En Dios. Dice, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Venga a mí tu compasión para que viva. De tal manera que clamemos por esa gracia para sobreponernos a las situaciones dolorosas que estamos enfrentando. Clamemos por esperanza. Las preocupaciones, las aflicciones llenan en nuestra alma de tristeza, de dolor, de desesperanza. Pareciera que todo se torna gris, pareciera como si el sol se ocultara, pareciera como si la niebla cubriera todo en la vida. Pero a pesar de esa niebla, recordemos que a pesar de la noche oscura, a la mañana, dice el texto, vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. Veamos, hermanos, en la palabra de Dios, la promesa de la alegría futura. Gocémonos en la palabra del Señor. Recordemos que el Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 30, versículo 5, lo voy a leer de nuevo en la Biblia de las Américas y también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche,
pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esa es nuestra esperanza. Ese texto en la Nueva Traducción Viviente dice, pues su ira dura solo un instante sobre el creyente, pero su favor perdura sobre toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Pero llega la alegría del Señor, la alegría, el gozo que proviene del Espíritu Santo, no de las situaciones, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos que en medio de el dolor y la niebla se cumple la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La ansiedad se funda en esa incredulidad que todavía seguimos teniendo en nuestros corazones, que nos lleva a la impaciencia, que no quiere esperar a esa mañana en que el Señor derramará la alegría sobre nuestros corazones. Pero eso no siempre implica, hermanos, la promesa de que las situaciones simplemente van a desaparecer. No, porque el Señor lo dijo claramente: en este mundo tendremos aflicción. Lo que implica es que no desconozcamos que las misericordias de Dios estarán con nosotros siempre, y eso nos fortalece. Recordemos la promesa que está en el texto de Lamentaciones. No en vano lleva ese nombre, es todo el texto un lamento por la situación de destrucción de Jerusalén, de destrucción del templo, de todo lo que el pueblo de Dios estaba sufriendo. De hecho, siendo realistas, la misma expresión de lamentación implica que el pueblo de Dios tiene la legitimidad para llorar a un ser querido, la legitimidad para llorar por la situación que estamos viviendo de enfermedad o los aspectos sociales que nos aquejan, pero siempre buscando consuelo en el Señor. José lloró ante la pérdida de su familiar, Jesús lloró frente a la pérdida de su amigo, de tal forma que el llorar no implica una falta de fe. El llorar implica una expresión de dolor, una expresión de duelo que es legítima, pero una expresión de dolor que no puede hacernos perder de vista la esperanza que tenemos en el Señor. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Lamentaciones 3, 22 al 24. Esa es nuestra esperanza. La ansiedad refleja ese deseo muchas veces de una vida idílica en este mundo. Pero hermanos, ya el Señor lo explicó. Y esto es así porque vivimos en un mundo caído. Lo entendemos desde el Génesis. Que implica dolor, que implica situaciones de enfermedad, de duelo y de toda naturaleza. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna y de la restauración de todas las cosas. El Salmo 119, en el versículo 37, también nos recuerda: aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Hermano, no mires solo la condición presente. Recuerda el mundo futuro, que también es una realidad. Recuerda que el Señor nos libra de todas nuestras angustias. Así, hermanos, que tengamos esperanza. De nuevo insisto, no la esperanza de que las cosas mágicamente simplemente se solucionarán, sino la esperanza de que a pesar de cuáles sean las circunstancias, hay consuelo.
El profeta Habacuc, en un texto que creo que es muy conocido, nos ilustra eso. Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y esto es lo que nosotros debemos pedir: Señor, conserva en mí el deleite en ti, el deleite en tu palabra, el amor a ti en medio de la escasez, de la dificultad, del dolor. Que yo pueda gozarme en el Dios de mi salvación, como dice Habacuc. El pastor John Piper, hablando sobre la ansiedad, dice: la ansiedad es una condición del corazón que da lugar a muchos otros estados pecaminosos. Pensemos por un momento en todas las acciones y actitudes pecaminosas que brotan de la ansiedad. La ansiedad en cuanto a las finanzas puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar, incluso a robar. La ansiedad con respecto a alcanzar el éxito en alguna tarea puede hacer que uno se vuelva irritable, áspero, grosero. La ansiedad dentro de las relaciones personales te puede convertir en alguien retraído, indiferente y falto de cariño. La ansiedad, hermanos, puede ser la raíz de muchas situaciones pecaminosas. Pero la cura de la ansiedad es la gracia en el Señor, la preocupación de vivir a la luz de la palabra de Dios. Hemos de recordar que los motivos de ansiedad son esas situaciones presentes que nos agobian. Mateo nos habla del afán y la ansiedad cuando nos dice que hemos de comer, que hemos de beber, pero también nos dice: el Señor guarda a los lirios más pequeños. Y si eso es así, el Señor guardará también nuestras vidas. La respuesta a la ansiedad, de acuerdo al Evangelio de Mateo, es hacernos ver lo mayor a la luz de lo menor. Cuando él dice: si Dios guarda así a la hierba que hoy es y mañana desaparece, ¿crees que no te guardará a ti? ¿Crees que no te protegerá a ti? ¿El Señor acaso se preocupa de las flores y se olvida de los hombres? ¿Acaso Dios no sabe de qué tienes necesidad? Mateo 6:32. ¿Acaso Dios no conoce el motivo de tu tristeza? ¿Acaso Dios no conoce que tu alma llora de ansiedad? ¿Acaso Dios se ha olvidado de ti? No, porque Él dijo: todos los días hasta el fin del mundo. Entendemos que las necesidades económicas son una de las principales fuentes de ansiedad, sobre todo en estos tiempos donde hay pérdidas de empleos o inestabilidad en esos empleos. Pero no permitamos que estas situaciones adversas ahoguen la palabra de Dios. Ahora, hemos visto que la ansiedad representa un grave peligro para el alma del hombre, de caer. Por eso el salmista dice: sosténme, no permitas que yo caiga, sosténme conforme a tu palabra. Permíteme tener la fuerza para seguir caminando de acuerdo a tus preceptos, para que yo no me aparte. Sosténme conforme a tu palabra. De David aprendemos entonces que combatimos esa ansiedad orando, clamando a nuestro Padre, poniendo delante de Él todas nuestras angustias, como lo dice Primera de Pedro 5:7, echad sobre Él todas las ansiedades. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ante Él podemos depositar nuestras cargas. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Así como lo hace de los lirios del campo, también lo hará de nosotros. Ocupémonos, hermanos, de ejercer el dominio propio sobre nuestra mente, para que podamos cumplir el pensar de acuerdo a la Escritura, como nos lo recomienda la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Por nada estéis afanosos,
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para enfrentar la ansiedad debemos aferrarnos a esas promesas de Dios. La promesa de Dios también, de que Él nos sostendrá cuando falten las condiciones materiales, como lo dice Habacuc. Pero por otro lado, hermanos, nosotros no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que están afrontando dificultad, y debemos procurar que nosotros seamos también instrumentos de consuelo en las manos de Dios, porque así lo dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos de las cargas de los otros, ayudémonos, preocupémonos, llamémonos, cuidemos los unos de los otros, todos y cada uno de nosotros cuidemos de nuestros hermanos. Sabemos que es principalmente un rol que cumplimos quienes hemos sido puestos al cuidado del pueblo de Dios como pastores o como diáconos. Pero hermano, Gálatas, cuando habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros, no habla solo de que sea una función pastoral. Por amor a Cristo, todos nosotros, sus discípulos, debemos cuidar de los hermanos débiles, debemos cuidar de las personas que sufren, debemos cuidarnos los unos a los otros. Una de las formas como lo hacemos es orar los unos por los otros, de tal forma que podemos concluir esta exposición haciendo un llamado a los creyentes. Hermanos, miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe. Volvamos a su palabra para buscar en ella consuelo. Volvamos a su palabra para buscar en ella guía sobre lo que debemos hacer en estas situaciones difíciles. Busquemos ayuda si la necesitamos. Hablemos con un hermano o hermana o con cualquiera de los pastores de la iglesia si está afrontando momentos de dificultad, de desánimo, de tristeza, de depresión, de ideas de atentar contra su vida, de ideas de atentar contra la vida de su familia para librarlos del dolor. Si alguna de estas situaciones se presentan en su mente, hermanos, hable, confíe y busque la ayuda primeramente del Señor, pero también la ayuda de un hermano cercano para que le acompañe en oración, para que juntos nos animemos los unos a los otros, nos exhortemos los unos a los otros, nos consolemos los unos a los otros y nos ayudemos a edificarnos unos a otros y a perseverar en el camino de la fe en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Que Dios nos ayude a combatir nuestras ansiedades, que Dios cada día muestra la grandeza del reino y su justicia, que entendamos que todo esto es temporal, que a Dios se le interesa nuestra vida eterna mucho más que nuestras comodidades en esta tierra y que Dios nos enseña a confiar en su palabra, que Dios nos sostiene por su palabra, que Dios alivia nuestras cargas, que Dios nos da fortalezas, aún cuando nuestra alma llora de ansiedad, podemos confiar en Él. Que Dios es el único motivo de una alegría indestructible, nuestra única esperanza para el mañana. Que Dios siempre nos ayude a recordar que en sus manos estamos seguros. Si no eres creyente, amigo, entiendo que todas estas situaciones representen para ti una gran carga, porque no tienes esperanza, porque no ves salida. El llamado es al arrepentimiento, a la que puedas confiar en el Señor.
Sea cual sea la circunstancia, no hay una salida terrenal de todo esto, pero el Señor que sufrió, murió y resucitó es tu único consuelo en esta vida y en la muerte. Así que arrepiéntete, deja de confiar en tus soluciones temporales, que puede que tengan alguna prosperidad solo temporal, pero tu mayor preocupación no son las situaciones de salud o sociales. Tu mayor preocupación es tu condición presente que afronta la realidad de un juicio venidero. Y si eso no te angustia, entonces deberías todavía preocuparte más, porque no has entendido la verdadera condición y causa de todo lo que afrontamos en este mundo, que es la caída y el pecado. Y en medio de este mundo tendremos aflicción, pero también habrá un juicio venidero que producirá mucha más aflicción si no te arrepientes. Reflexiona en eso, amigo, y el Señor te conceda arrepentimiento para vida y consuelo para esta vida y consuelo para la vida venidera. En el nombre de Jesús. Amén.